La cuarta generación da inicio desde 1971 a 1981, iniciando con dos mejoras en la tecnología de las computadoras: el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por los chips de silicio. El microprocesador de chip hizo posible la creación de las computadoras personales. Lo más importante de esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque. La creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de las computadoras personales o PC, lo cual marcaría una revolución en el mundo de la computación. Esto cambiaría la forma de trabajar e incluso de vivir de muchas personas hasta en la actualidad. Con la aparición de los microprocesadores, múltiples aficionados empezaron a trabajar en el diseño de kits de microcomputadores basados en estos mismos. Es decir, el desarrollo de planos y esquemáticos que, junto a componentes comerciales, permitiese la construcción de un computador perfectamente funcional. Esto lo hacía producto de interés único para aquellos que tuviesen cierta afición a la electrónica. Se crearon máquinas como el Mark 8 o el Mac 1 sin mucho éxito en su comercialización, hasta que, desarrollada por la compañía MIST en el año 1975, aparece a la venta el Altair 8800, siendo posteriormente el primer microcomputador comercialmente exitoso, sentando las bases así para lo que posteriormente se vería. El Altair estaba realizado en base a 5 tarjetas que se conectaban en una placa base, donde se incluía una tarjeta específica para la CPU y otra para la memoria. Además, su diseño sentó las bases de algo que posteriormente se incorporaría en otros modelos, como lo es la modularidad. Podríamos decir que en el año 1977 se dio inicio a la era de las computadoras personales para consumo masivo del mercado, destacando entre estas compañías como Apple Computer con su Apple II, Radio Shack con su TRS-80 model y Commodore con el Commodore PET 2001, dejando de lado así los kits de computador y dando paso a la computadora en su uso doméstico. Posteriormente, IBM con su PC marcaría un estándar tanto en hardware como en software, siendo los primeros en utilizar el sistema operativo Microsoft Disk Operative System, de una entonces desconocida Microsoft. En primer lugar tenemos a Ted Hoff. Es la persona a la que le debemos el comienzo de esta época, el inventor del microprocesador. El ingeniero lo terminó de pincelar en el año 1969, incorporando una idea que fue totalmente revolucionaria en el campo de los circuitos electrónicos. En segundo lugar tenemos a Norton Noyce, quien perfiló el diseño de los circuitos integrados, que coge el concepto de microprocesadores y lo hace brutalmente conocido. Él crea el primer microprocesador del mercado, el Intel 4004. También es responsable de los tres siguientes modelos colosales: el Intel 8008, el primero de 8 bits, y el Intel 8080, o sea 80080. En tercer lugar tenemos a John Kemeny y Thomas Kurtz. Son el profesor y el científico que dieron vida al lenguaje de programación por excelencia, utilizado durante años tanto para grandes ordenadores de uso privado como para aquellos que fueron lanzados al mercado y que estaban disponibles para todos. Este es BASIC, quizás el más conocido de la historia. Eso sí, tras ceder la licencia de uso a Altair, Microsoft diseña un intérprete para este que es el que fue conocido por todo el mundo. Luego tenemos a Bill Gates y Paul Allen, conocidos por fundar Microsoft en el año 1975. Fueron los encargados de diseñar Altair Basic, un intérprete del conocido lenguaje de programación que dio vuelta al mundo, siendo demandado por todos los fabricantes de ordenadores y convirtiéndolos en millonarios al poco tiempo de conocer su carrera como empresarios. Luego tenemos a Stephen Wozniak, considerado un padre de la computación. Diseñó las computadoras Apple I y Apple II. Fue todo un pródigo desde su infancia, tanto que Apple consiguió pasar a las Altair gracias a él, en parte a la idea de incluir pantalla y una unidad de almacenamiento externa DISC-2, que es el lenguajes de cuarta generación. Los lenguajes o entornos de programación para uso de paquetes comerciales concretos que sirven de puentes para aproximar cada vez más el computador a la aplicación y el lenguaje natural. De estos lenguajes tenemos a
DBase, que fue el primer sistema de gestión de datos usado ampliamente para microcomputadoras, y el creador de este fue Cecil Wayne en 1978. Luego tenemos a Oracle, la cual es básicamente una herramienta cliente-servidor para la gestión de bases de datos. La gran potencia que tiene y su elevado precio hace que solo se vea en empresas muy grandes y multinacionales por norma general, y su creador fue Lawrence J. Ellison en 1977. Y por último tenemos a Focus, el cual es un lenguaje de programación de computadoras de cuarta generación y un entorno de desarrollo que se utiliza para crear consultas de base de datos, y fue desarrollado para el manejo y análisis de datos en el mainframe de IBM. Los problemas de la cuarta generación en el momento son problemas no notorios debido a que son problemas que se darán a futuro por el cambio de repuesto y la innovación de microprocesadores. O sea, al cambiar todo el aspecto de trabajo anterior a procesadores actuales, en el momento no generará ningún impacto fuerte. El impacto vendrá a futuro por desechos, materiales, etc. La cuarta generación de computadoras se destaca por los avances de los microprocesadores. Una generación con poca problemática debido a que al cambio de procesador, mejor rendimiento, menos consumo de energía y más facilidad a la hora de adquirir una computadora, porque entra un cambio donde se vuelven portátiles. Se descubren nuevos lenguajes de programación, abre paso a grandes compañías. Las computadoras reducen su tamaño y la problemática en el momento no se presenta como tal, sino se mostrará a nivel futuro debido a residuos que dejen y por todo el cambio que se realizará de la generación anterior a la generación actual, la cual en la cuarta generación de computadoras hay un cambio enorme a nivel de proceso, a nivel de funcionalidad y a nivel de lenguajes de programación, lo cual facilita muchísimos aspectos. En esta época el tamaño se redujo considerablemente gracias a los microprocesadores creados que incluían, ya que también las computadoras eran personales. Su peso se aproxima desde los 1.8 hasta los 5.8 kilogramos. Sus dimensiones aproximadas eran de unos 40 centímetros cúbicos y sus pantallas iban desde las 3 pulgadas y media hasta las 9 pulgadas aproximadamente. Entre las más destacadas están la Apple II. El Disk 2 era una disquetera para manejo de disquetes de 5/4 de pulgada. Los primeros dos para el Apple II fueron el 2.3.1 y el 2.3.2, que almacenaron 113,75 kilobytes en cada disco y 48 kilobytes de RAM. Para seguir tenemos la Commodore PET 2.0. Su ROM era de 18 kilobytes, incluyendo BASIC 1.0. hasta los 20 kilobytes con BASIC 2.0, la mayoría de los CVN con 3.0. Cargaba distintas configuraciones de RAM que iban desde los 4 hasta los 32 kilobytes. Y seguimos con la TRS-80 Model, que tenía una ROM que iba desde los 4 kilobytes hasta los 64 kilobytes y tenía RAM con configuraciones de 1.5 hasta los 16 kilobytes. Y para finalizar tenemos la computadora personal de IBM. En esta contamos con una RAM de 32 y 64 kilobytes, con las que se podía ampliar la memoria del computador hasta los 256 kilobytes, y con unas configuraciones de ROM de 16 kilobytes hasta los 640 kilobytes. También tenía espacio para hasta 2 unidades de disquete de 5.25 pulgadas de altura completa y para albergar hasta 5 tarjetas de expansión conectadas a la placa base. En la parte trasera había 5 aberturas largas cubiertas con plaquitas metálicas atornilladas que eran removidas para poder colocar y atornillar las tarjetas de expansión. Bueno, aquí concluimos esta investigación que ha abordado la cuarta generación de las computadoras. Esperamos que esta información haya sido útil y que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.